Vamos a ver varios versículos en Efesios, así que si tenéis vuestra Biblia, abridla en Efesios. Hemos estado hablando, últimamente, últimas varias semanas en el libro de Hebreos, estudiando en Hebreos, propósito de Dios. Y como dije, cuando estudiamos Hebreos, dije que las Hebreos era un resumen de las demás epístolas de Pablo. Toda la enseñanza de lo que Pablo nos enseña en las cartas de Efesios, Colosenses, Corintios, se puede ver resumido, y Gálatas también, sobre todo ahí en Hebreos. Y mencionamos en varias, por lo menos en 2 ocasiones, mencionamos la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuál es la iglesia? Y los que seguís estos estudios sabréis que siempre suelo hacer una diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es la iglesia. Entonces, y todo esto lo estamos aprendiendo porque quiero llegar a un punto, a un entendimiento de los tiempos en los cuales estamos viviendo, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en este mundo. Y entonces esta noche vamos a ver lo que es la iglesia, así brevemente. Yo sé que en 1 hora o 3/4 de hora es difícil entrar en mucho detalle profundo, pero lo que vamos a ver te ayudará si tienes la misma carga que yo, o el mismo deseo que yo de ver el nombre de Cristo glorificado, de profundizar más. Y se trata de eso. También quiero que entendáis, la semana pasada me comentó alguien, todo lo que estamos aprendiendo es bueno, importante, pero ¿cómo lo ponemos en obra? ¿Cómo lo podemos vivir? Hay 2 palabras importantes que el Espíritu Santo está resaltando últimamente a aquellos que le buscan en oración, y es la palabra entendimiento o comprensión. En inglés es la palabra knowledge. Lo tengo escrito por aquí. Knowledge and understanding, conocimiento y entendimiento. Una cosa es tener conocimiento, mucho conocimiento, conocer la Biblia, conocer pasajes, conocer lo que estamos hablando de Hebreos. Pero a ese conocimiento tenemos que añadirle, y el conocimiento es bueno, no malentenderme, tenemos que añadirle entendimiento. Amén. Porque muchas veces conocemos mucho de la Biblia, pero no entendemos el por qué está ahí, ni el por qué Dios habló eso, ni el por qué Pablo dijo lo que dijo. Entonces tenemos que añadir las 2 cosas. Y en tercer lugar, lo más importante, para que se haga realidad todo lo que conocemos y todo lo que creemos que entendemos, para que se haga realidad en nosotros y cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestra forma de vivir, tenemos que añadirle, tenemos que vivirlo, activarlo. La palabra en moda ahora es la activación, activar los dones, activar. ¿Qué quiere decir activar? Es una palabra que es simple, moderna, quizás que se usa mucho hoy en día en muchos círculos cristianos, pero que más simplemente quiere decir hacer lo que has aprendido. En el momento que tú aprendes algo, cómo se vive activándolo, qué es activarlo, obedeciéndolo. En el momento que que Dios te da una revelación en la palabra, tú lo pones en obra, se activa en tu vida. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, muy claro. Si tú, por ejemplo, estás leyendo en la Biblia y te das cuenta, 1 Pedro 2:24, por sus llagas fuimos sanados. Mateo 28, Lucas 16, etc. Marcos, donde nos manda Dios ir por todo el mundo y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es conocimiento. Entendimiento. Entendemos que eso es la voluntad de Dios, que Dios nos ha llamado a ser sus manos, que Dios nos ha llamado a sanar enfermos, que Dios nos ha llamado a establecer su reino y su rey, que es Cristo Jesús, su autoridad, su Señor. Ese es entendimiento. Sabemos que tenemos que hacerlo porque la Biblia nos lo manda. Cómo se activa, cómo se vive, cómo nos cambia haciéndolo. Entonces, el momento que tú vas y oras en obediencia, oras por un enfermo, alguien viene a ti y te dice, tengo tal enfermedad, y en vez de recetarle un medicamento, recetarle
una infusión de amapolas o lo que sea, le declaramos la palabra de Dios y oramos por fe, estás activando la palabra de Dios, estás activando el conocimiento. ¿Alguien me está entendiendo? Y al momento que lo has activado, ya deja de ser un problema en tu vida, deja de producir dudas. La próxima vez no vas a tener esos pensamientos, me escuchará el Señor o no me escuchará, se sanará o no se sanará, obrará Dios o no obrará, funciona la palabra o no funciona. ¿Por qué? Porque ya has tomado el paso de fe, lo has activado, y una vez que lo has activado por obedecerlo, ya es parte de ti. Entonces eso he usado la sanidad como ejemplo, pero eso se aplica a todo. El perdón, la sanidad, la santidad, la justicia de Dios. Estaba viendo un poco esta mañana la diferencia, estaba viendo un poco esta mañana lo que es la justicia de Dios. Hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es otro ejemplo. Eso es el conocimiento. La Biblia dice que por la sangre de Cristo Jesús hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es conocimiento. Entendimiento, lo entendemos porque Cristo nos ama, Cristo nos perdona, Cristo nos ha restaurado, Cristo nos ha redimido. ¿Cómo se activa? Porque el problema siempre es el mismo en la vida del creyente. ¿Cómo se activa? Se activa sabiendo, no condenándote a ti mismo, sabiendo que Dios te ama, sabiendo que estás sentado a la diestra de Dios el Padre, sabiendo que por la sangre de Cristo tienes entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, del Padre, para adorarle, para orarle, para pedirle, para soltar y desahogarte, si quieres así decirlo, de tus frustraciones. No sé si me vais entendiendo o no. Lo contrario de activarlo, es decir, yo no puedo entrar porque me siento culpable, yo no puedo entrar a la presencia de Dios porque no me ama, yo no puedo entrar a la presencia de Dios porque no soy nadie, porque soy un pecador. Y estoy hablando de creyentes. ¿Cómo se activa? Quitando esos pensamientos de en medio porque vienen de Satanás y creyendo lo que dice la palabra de Dios, acercarte a Dios, entrar en su presencia. El momento que entras en su presencia, aunque tu cabeza y Satanás y tú mismo te estés acusando, no sirvo, no soy nadie, no soy digno, el momento que tú activas esa palabra, te das cuenta que entras a su presencia por fe y te encuentras con Dios, te encuentras con su presencia, te encuentras con Cristo. Entonces la próxima vez que le falles a Dios, la próxima vez que caigas, la próxima vez que tal, como lo has activado, como sabes que es verdad, porque lo has vivido, ya no tienes problemas, te arrepientes de lo que has hecho y entras en su presencia sabiendo que Dios te ha hecho la justicia de Dios. En otras palabras, que Él te ve a través de su Hijo. Él te ve perfecto, santo y como que jamás has pecado. ¿Me entendéis o no? O sea que son 3 ejemplos en la Biblia de cómo se activa la palabra de Dios. Porque es ahí, lo digo porque es ahí donde la semana pasada, como digo, me preguntó alguien después del estudio por internet cómo se hace, cómo se vive. Y esa es la respuesta básica para no entrar ahora en estudiar el tema ese. Ok, activándolo, obedeciéndolo. Entonces, volviendo al tema, esta tarde vamos a estudiar un poco lo que es la iglesia, porque quiero que veamos lo que es la iglesia, saber quién es la iglesia o qué es la iglesia. Es muy importante para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, para entender por qué murió Cristo Jesús, para entender, entre comillas, los tiempos del fin. Hay mucha gente hoy en día que si viene Cristo, que si no viene, que si el arrebatamiento, que si el anticristo, y todas esas cosas nos desvían del propósito de la verdad de Dios, porque no hemos entendido. ¿Acordáis la palabra que he dicho antes? Conocimiento, entendimiento. Porque no hemos conocido y al no conocer no entendemos cuál es el latir de Dios, cuál es su voluntad para la iglesia, cuál es su voluntad para el mundo, cuál es su voluntad. La iglesia, mejor iba a decir el mundo, pero el mundo no es todo lo contrario. La iglesia en general ha enseñado por siglos y siglos, y me estoy desviando del tema, pero una enseñanza catastrófica, una enseñanza apocalíptica, una enseñanza de juicio y de destrucción.
Una enseñanza de que aquí no pintamos nada, que somos aquí, no somos nadie, no tenemos poder, no tenemos dominio, no tenemos autoridad, y hay que simplemente aguantarse y portarse bien para que cuando venga el Señor nos lleve. Okay. Frases como por ejemplo, hay una guerra en Ucrania, hay terremotos, y hay un terremoto en Filipinas, creo que fue esta semana, de 7,5 en la escala. Hermanos, hay que prepararse porque viene el Señor. Okay. Solamente con escuchar esa frase ya sabes que no es bíblico, porque si tú tienes que prepararte para que el Señor no te deje, es porque no estás andando en muy estrecha relación con Él. Entonces la iglesia, muchos se preguntarán, ¿qué es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Miramos por todos lados y nos preguntamos, ¿es esto la iglesia? ¿Este lugar donde la gente se reúne el domingo es la iglesia? Y si esto es la iglesia, lo que nosotros conocemos como la iglesia, es la iglesia, entonces no se compara en nada. Y voy a ser franco esta noche. No se compara en nada con lo que dice Efesios. Ahora, ¿por qué escogí el libro de Efesios? Porque el libro de Efesios es por excelencia, si queréis decirlo así, la carta de Pablo que más habla sobre la iglesia y más nos revela lo que es la iglesia verdadera. Si esto que estamos viendo hoy en día es la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia que Pablo nos está revelando en Efesios. Está muy lejos de ser eso. ¿Me entendéis o no? Se parece más, lo que estamos viviendo hoy en día, se parece más a Corintios que a Efesios. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su función en la edad en la cual estamos viviendo? En Efesios 3:21, quiero que veáis un versículo para empezar a aclarar las ideas. Efesios 3:21. Dice la Biblia, termina el capítulo y Pablo dice a él, en mayúscula, hablando de Dios, a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos. En griego, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. En otras palabras, por toda la eternidad. A Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo, por todas las generaciones, perdón, del siglo de los siglos, de los siglos de los siglos, por toda la eternidad, dice en el original. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que la gloria de Dios, a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús? La gloria de Dios está en Cristo, la gloria de Dios está en la iglesia. Y no sé si lo estáis viendo ya, a dónde quiero llegar esta noche, pero acordarse que la semana pasada hemos estado estudiando de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos sentados a la diestra de Dios el Padre en Cristo. Todo el plan de Dios se concentra en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. En otras palabras, si la iglesia, si Dios recibe, o sea, si la gloria de Dios, lo voy a decir de esta forma, si la gloria de Dios es la iglesia, si la gloria de Dios es Cristo, entonces bíblicamente, ¿quién es o qué es la iglesia? Aquí mismo en Efesios, los tengo apuntados aquí, veréis que usa diferentes nombres, diferentes símbolos para hablar de la iglesia. La iglesia, por ejemplo, se le llama en Efesios la casa de Dios. En Efesios se le llama el templo de Dios. Se le llama el cuerpo de Cristo. Se le llama la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y muchos más, hay muchos más. El edificio de Dios, su cuerpo, el templo de Dios, el cuerpo, etc. Vemos diferentes símbolos que usa el apóstol para definir a la iglesia. Ahora, yo sé que hay algunos que enseñan de que son
4, 5, 6 cosas diferentes. Sin embargo, si estudias Efesios con cuidado, te darás cuenta que es la misma cosa. Está hablando de la misma cosa. La iglesia de Cristo es la casa de Dios. Ahora, el momento que yo te diga qué significa eso, te vas a dar cuenta de lo que es la iglesia verdadera. Dice en Efesios capítulo 1 que la iglesia es la casa de Dios. ¿Qué es lo que pasa en una casa? En otras palabras, ¿para qué sirve la casa? La casa es el lugar donde Dios habita, vive. También dice que la iglesia es el templo de Dios. ¿Qué pasa en el templo? En el templo, ¿para qué sirven los templos? Para adorar. Es el lugar donde Dios es adorado. La Biblia nos dice en Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es un cuerpo? ¿Para qué sirve el cuerpo? El cuerpo es una vasija, es un contenedor de una personalidad, ¿sí o no? De una persona. Por ejemplo, si nosotros no tuviésemos cuerpo, nuestro espíritu, la Biblia dice que nuestro somos espíritu, alma y tenemos un cuerpo, vivimos en un cuerpo. Si siendo espíritu no tuviésemos cuerpo, no podríamos manifestar nuestra personalidad, nuestra persona. Amén, ¿me entendéis o no? Necesitamos manos para coger el vaso y tomar agua. Necesitamos una cara para poder sonreír y para poder hablar y para demostrar nuestras emociones, enfadado, triste, contento, feliz. Ahora lo que estáis viendo, lo que estamos diciendo, ¿no? Son los diferentes tipos o símbolos que Pablo usa en Efesios para describir la iglesia. Es la casa de Dios, es el lugar donde Dios es adorado, es el cuerpo de Cristo, en otras palabras, lo que manifiesta. Y solamente con decir eso ya podríamos dar por concluido este estudio. Manifiesta la personalidad, el cuerpo de Cristo. En otras palabras, el que está en mí, el que está hablando, no soy yo. El yo que está en mí es Cristo Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, la casa sirve para habitar, el templo sirve para adorar. El cuerpo de Cristo es un ejemplo de la funcionalidad, la función de Cristo. En otras palabras, a través de nuestro cuerpo, a través de su cuerpo, mejor dicho, Cristo Jesús funciona, se expresa su personalidad, expresa su amor, expresa su misericordia, expresa su compasión, expresa su poder, expresa su gozo, expresa su gracia, expresa su misericordia. También, y esta para mí es súper importante porque últimamente el Espíritu Santo está tratando mucho conmigo acerca de también usa un tipo en Efesios, dice, es la casa de Dios, la iglesia es el templo de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y para mí la más importante, porque creo que estamos en este tiempo viviendo esto, la iglesia es la esposa del Cordero. Y no es como he dicho antes, no es una entidad aparte, no es una identidad aparte, no son dos cosas diferentes. Cuando la Biblia habla de que la iglesia es la esposa del Cordero, es una expresión de su relación afectuosa, no sé si se dice así en español, si se entiende esa afectuosa. Cristo Jesús ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto está en Efesios 5:25. Y todo el libro de Efesios habla de la iglesia, ¿ok? Si queréis estudiar qué es la iglesia, Efesios 5:25, fijarse, otro ejemplo más. Empezando en el versículo 25, los esposos amar a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia
para sí mismo, presentarla para sí mismo. Y estamos viviendo en este tiempo, por eso enfatizo tanto este aspecto de la iglesia. La iglesia es la esposa y Dios está en estos tiempos levantando, preparando, adornando, santificando, madurando a la esposa, a la iglesia para sí mismo. ¿Me entendéis? La gramática aquí, el syntax. Ya no me cuesta el español. Dios la está preparando para sí mismo, para su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Esta frase también hay que subrayarla. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque ninguno odia jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que la nutre y abriga. Y fijarse bien lo que sigue diciendo, como también Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. Versículo 32, este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. O sea que aquí está hablando de Cristo y de la iglesia. Entonces, si quitamos la palabra esposo y esposa y ponemos Cristo y la iglesia, vais a entender qué es la iglesia. Así también Cristo ama a su esposa, la iglesia, como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa, la iglesia, a sí mismo se ama, porque nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo nutre y abriga, como también Cristo hace con la iglesia. Y después en el 30 lo aclara, por si alguien tiene dudas, porque somos miembros de su cuerpo. Más adelante dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Vamos a ponerlo en términos de Cristo, espirituales. Por eso dejó Cristo Jesús, el Dios creador del cielo y la tierra, su gloria en el cielo, y se hizo carne, se hizo hombre, para rescatar a su esposa, unirse a ella, y a través de la cruz del Calvario hacer una sola carne, la esposa y Cristo y su cuerpo. ¿Entendéis lo que estamos viendo aquí? Eso es la esposa. Entonces vemos este concepto en el libro de Efesios. Esta es la iglesia verdadera. La relación entre Cristo Jesús y su esposa. Vamos a ver algunos aspectos más de lo que es la iglesia antes de entrar en más detalle, pero ¿de qué está compuesta la iglesia? En primer lugar, la palabra de Dios dice ahí mismo en Efesios, como he dicho antes, es la carta por excelencia que trata con el tema de la iglesia. Dice la Biblia en Efesios 2:15, si queréis un versículo, aunque lo voy a citar un poco porque se nos va el tiempo, pero la iglesia es inclusiva. La iglesia está el cuerpo de Cristo, Vamos a leerlo porque Efesios 2:15 dicho, ¿no? Porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo. Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, está hablando de los gentiles y de los judíos, del hombre y de la mujer, del rico y del pobre, del esclavo y del libre, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, expresados en preceptos para crear, aboliendo en su carne cuando murió en la cruz del Calvario, la ley de los mandamientos del viejo pacto, expresado en preceptos para crear. ¿Para qué lo hizo? Para crear en sí mismo de los dos grupos un solo nuevo hombre.
y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en la cruz la enemistad que había entre gentil y judío, entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. Pues por medio de Cristo Jesús, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros. He dicho antes, el edificio, aquí habla de la iglesia como edificio, pero ¿entendéis lo que acabamos de leer? De los dos hizo un solo hombre. Un nuevo hombre, una nueva humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, no es nacional, no es internacional, no es denominacional, no es... O sea que no hay tal cosa como un creyente ecuatoriano, no hay tal cosa como un creyente español, no hay tal cosa como un creyente anglosajón, no hay tal cosa como un hombre, no hay tal cosa como una mujer. Alguien me está escuchando, porque esto hay que entenderlo, como he dicho antes, y vivirlo. Porque de los dos ha hecho un nuevo hombre, una nueva humanidad, una nueva creación. Y como hemos estudiado en otras ocasiones, cuando Corintios habla de una nueva creación, usa la palabra griega, y quiere decir una especie que nunca ha existido antes, y eso es la iglesia, una nueva humanidad. O sea que tenemos el ser humano y tenemos una nueva humanidad que aunque está en este mundo, no es de este mundo. Y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso hoy, y yo sé que esto está grabado ahí en nuestro disco duro y es difícil quitarlo de ahí, borrarlo. Pero ¿cuántas veces has dicho el domingo, sobre todo el domingo por la mañana, hermanos, vamos a la casa del Señor? Hermanos, vamos a la iglesia. ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos decir? Vamos a la casa del Señor. Vamos a la iglesia. Lo que queremos decir con eso es que vamos a un lugar donde nos vamos a reunir con otra gente, donde vamos a cantar algunas canciones, escuchar a un predicador predicar. Después nos vamos a ir a nuestra casa y vamos a estar contentos porque hoy he ido a la iglesia. Hoy he ido a la iglesia. Y yo sé que todos hacemos esto, pero es tiempo. Dios, como he dicho antes, está obrando y es tiempo que cambiemos nuestra mentalidad. ¿Qué es la iglesia entonces? Es un agregado, es una totalidad, es una acumulación de un pueblo que ha nacido de nuevo, tanto judío como gentil, hombre o mujer, o libre o esclavo, que no siguen, una vez que han aceptado a Cristo como el Señor de sus vidas y han sido introducidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no siguen como hombre y mujer, no siguen como judío gentil, sino que son transformados en un nuevo hombre, en una nueva humanidad. Y eso es la iglesia, hablando en términos generales. Y acordarse bien que estamos hablando de función. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como hemos visto antes en Efesios capítulo 1, capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Dios, cuando vino a morir en la cruz de Calvario, vino para formar una institución nueva, conocida como la iglesia. Algo que divida al pueblo, algo que divida a la gente, como por ejemplo, yo soy bautista, yo soy de la iglesia metodista, yo soy de la iglesia bautista, yo soy de la iglesia presbiteriana, hay tal cosa. Eso es una contradicción de lo que Pablo está enseñándonos en Efesios. Incluso los pentecostales no nos libramos. Yo soy de la iglesia pentecostal. Y dentro del pentecostalismo, ¡buah!
No te digo. Yo soy de las asambleas, yo soy de Filadelfia, yo soy de esto, yo soy del otro, yo soy de la primera iglesia de Murcia pentecostal. Y el otro dice, yo soy de la segunda. ¿Eso es el tratar de Dios? ¿Eso es la obra de Dios? ¿O ese es el hombre? ¿Es eso lo que Dios está haciendo en estos tiempos? ¿O es el hombre? Dios no está en esas cosas. Dios solamente está con el pueblo, con la gente, no con cosas. Dios trabaja con gente, no con cosas. Dios está haciendo lo que hizo al principio en el jardín del Edén. Dios se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre. La iglesia de Cristo es un nuevo hombre. Y eso es lo que está haciendo en estos tiempos, eso es lo que está haciendo y queriendo hacer y siempre ha querido hacer. El momento que la iglesia, no sé, si tú te encuentras, lo que esto es algo que nos suele pasar a muchos, no sé si a ti te pasa, pero te encuentras con alguien en el tren, te encuentras con alguien en el centro comercial, te encuentras con alguien, a mí me pasó hace poco en el centro comercial, te cruzas con alguien que no conoces, pero tu espíritu dice, esta persona es parte del cuerpo. Lo notas, hay un transmitir, transferencia de vida, transferencia de espíritu. No sé si os ha pasado eso antes o no. Esta persona es creyente. Y cuando tú hablas con esa persona, dices, hola, tú amas al Señor, tú eres creyente, tú eres discípulo de Cristo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Perfecto, nos gozamos, nos alegramos. ¿Te pasa o no te pasa? Hasta que uno de los dos, o tú, o la persona, te dice, ¿y de qué iglesia eres tú? Y ahí ya se corta todo. La unción, por así decirlo, la vida y la bendición. ¿Quién me ha entendido? Me acuerdo hace años atrás que hace años era muy común en todo cristianismo, en todos países, eso, te encuentras con un creyente, ¿de qué iglesia eres tú? ¿Y cuánta gente hay en tu iglesia? Y tal. A lo mejor te preguntan, nosotros creemos que hay poder en el bautismo, y el otro dice, no, el bautismo es solamente un símbolo. ¿Y qué pasa cuando empezamos con eso? Empezamos como el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Corinto, porque vosotros, algunos decís, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de Jesús, yo soy de... ¿Y qué estamos haciendo con esa actitud? Separando, dividiendo el cuerpo. Fíjense bien lo que estoy diciendo, el cuerpo de Cristo. Y volviendo al testimonio que estaba contando, llegó un momento que Dios empezó a obrar en la vida de los pastores. Tuvimos una conferencia de pastores una vez, un año, una conferencia nacional de todos los pastores de las asambleas del país. Se juntaron más de 5.000 pastores en ese lugar, fue en la costa del norte de Queensland. Y en la primera noche, creo que lo he contado antes, pero en la primera noche el que dirigía dijo, no vamos a hablar de negocios, ni vamos a predicar, ni vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el Señor y que Él dirija. Vamos a buscar su voluntad. Y los 5.000 pastores nos arrodillamos ahí en ese local, una nave grande donde hicimos la conferencia, empezamos a orar y a adorar y a buscar de Dios, y la presencia de Dios descendió sobre su lugar de una forma poderosa y tangible. Y ¿sabes cómo culminó? ¿Sabes? No sé si os imagináis cuál fue el resultado de eso, entre otras cosas. Aparte de que empezó un mover de Dios en Australia, pero esa misma noche, cuando terminamos de orar, después de 2 horas de estar ahí de rodillas orando y adorando, todos sin fallar tenían el mismo sentir. Y el que estaba dirigiendo lo dijo, y todos, yo sentí lo mismo y todos sintieron lo mismo. De ahora en adelante,
Vamos a valorar el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, cuando nos encontremos con otro miembro, sea de donde sea del grupo que sea. Vamos a bendecirlos, vamos a impartir vida y no vamos a preguntar nunca más qué creen en tu iglesia, qué predican en tu iglesia, de qué iglesia eres tú. Yo soy de la Bautista, yo soy de la tal. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar y honrar y exaltar el cuerpo de Cristo. Y desde ese año en adelante, no sé ahora cómo estará la cosa, porque hace años que estoy fuera del país, no se ha vuelto a preguntar más eso. Te encuentras con alguien y lo bendices, te encuentras con un creyente y adoras a Dios. ¿Alguien ha entendido a dónde quiero llegar? Y eso es el cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo va a ser la iglesia cuando estemos en el cielo. No lo sé. La Biblia dice poco, habla poco sobre ese tema. Lo que sí dice en Mateo 22:30, porque hay muchos que se preguntan, ¿conoceré a mi esposo en el cielo? ¿Conoceré a mis hijos en el cielo? ¿Conoceré? La Biblia dice en Mateo 22:30, en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán similares a los ángeles. Todo, si antes, el apóstol Pablo también dice, si antes conocíamos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos en el Espíritu, que es lo que vimos la semana pasada en el estudio. Tenemos que aprender a ver a Cristo glorificado, sentado en el trono como Rey de Reyes, no al Cristo que caminó aquí en la tierra hace 2000 años y pico. ¿Alguien me escucha? Ya no lo conocemos según la carne. Si antes conocíamos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Lo conocemos en el Espíritu. El cuerpo de Cristo es una nueva humanidad. Es una humanidad que ha sido nacida del Espíritu. Una nueva humanidad que ha nacido del Espíritu de Dios. Ok, entonces hemos visto ahí las dos cosas. Y el propósito, ¿cuál es el propósito entonces de la iglesia? El propósito de la iglesia, hemos visto un ejemplo de lo que es la iglesia en el universal, la iglesia católica. La iglesia católica en todo el mundo, sin naciones, sin nacionalidad. Yo no puedo decir nunca, yo soy un creyente, soy español. No, soy español, pero cuando hablo de mi parte del cuerpo de Cristo, no puedo identificarme como tal. Solamente puedo identificar como un discípulo de Cristo, hijo de Dios, parte de la esposa del Cordero. Amén. ¿Para qué sirve el cuerpo? Como he dicho antes, el cuerpo sirve para manifestar la individualidad, las expresiones de esa personalidad, las características de la persona que vive en ese cuerpo. Cristo vive en mí. Soy el templo de Dios, soy el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la intención de Cristo, de Dios? ¿Cuál es el propósito de la iglesia verdadera? Es el manifestar y el dar a luz y el expresar la misma naturaleza y presencia de Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo. En el momento que entendamos eso, vamos a ver el tratar de Dios con nosotros personalmente. Si tú estás anhelando la presencia de Dios, tú estás buscando la gloria de Dios, tú estás diciendo, Padre, no estamos viendo tu gloria aquí en el mundo, y tu palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de tu gloria como las aguas cubren el mar. No estamos viendo el libro de Efesios vivido y cumplido. No estamos viendo esa iglesia. Señor, ¿qué estás haciendo? Lo primero que va a hacer Dios es tratar contigo individualmente, porque tú compones ese cuerpo. Va a cambiar tu forma de pensar. Yo soy el templo de Dios. Yo soy la casa de Dios. Yo soy el tabernáculo de Cristo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la esposa del Cordero. ¿Para qué es la esposa? Hay un montón. Podríamos estar toda la noche hablando de este tema. Por eso digo que vamos a pasar por encima, resumiéndolo. Pero la Biblia dice que la esposa es la gloria de su esposo. La Biblia dice, hemos leído antes en Efesios capítulo 3, que la gloria de Dios está en la iglesia y en Cristo. La Biblia dice, Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre.
Y nosotros nos dice que a nosotros nos da a entender y nos dice que nosotros deberíamos decir lo mismo. El que ha visto a la iglesia, el que ha visto a la esposa, ha visto a Cristo. Y lo único que debería importarnos como creyentes es que donde quiera que estemos, si hemos visto lo que estamos viendo hoy, donde quiera que estemos, no es importante. Yo sé que algunos van a ofenderse con esto, pero no es importante si tomamos zumo de uva o si tomamos vino fermentado en la Santa Cena. No es importante si tomamos pan normal de pan Bimbo o si tomamos pan sin levadura. No es importante si nos bautizamos en un río, porque en algunas partes en algunas iglesias dicen hay que bautizarse en aguas vivas o en un bautisterio. Me río porque una vez haciendo un bautismo en Australia me dijeron eso. Estábamos haciendo un bautismo nosotros, la iglesia que yo pastoreaba, y había otra iglesia allá. Y en medio del culto, en medio de la predicación, estaba yo inspirado y fluyendo. Salta uno de la otra iglesia y dices, si no bautizas a la gente en aguas vivas, en un río tal, no sirve. Y no importa. Lo que debería importarnos, hermanos, lo que debería importarnos es si Dios está o no está donde estamos nosotros congregados. La iglesia donde hay 2 o 3, y os dais cuenta y no estoy hablando de llaneros solitarios, no estoy hablando de separarse de todo. ¿Por qué? Porque se necesitan por lo menos, ¿cuál es el mínimo? 2. Donde quiera que hayan 2 o 3 de esta nueva humanidad reunidos en mi nombre, en mi lugar, en mi nombre quiere decir en mi lugar, no quiere decir aquí, Señor, nos reunimos en tu nombre, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahora, con la mentalidad que estamos aprendiendo hoy, interpretar esa frase. Aquí ahora mismo, en esta sala, hay 4 o 5 personas. Estamos reunidas en el nombre de Cristo. Somos su cuerpo. ¿Quién es el que está aquí? ¿Está Juan, Pedro, Paco y Manuel? ¿O está Cristo? Y si está Cristo, ¿qué tiene que suceder? ¿Alguien me escucha? Y eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar. Si en ese lugar, aunque nombren a Dios, aunque canten a Dios, aunque prediquen la palabra, aunque hagan todo el ritual que estamos acostumbrados a ver, si el Señor no está, no es el cuerpo de Cristo, no es la esposa, no es la iglesia. Y así de claro lo dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que Dios está haciendo, está sacudiéndonos, está moviéndonos, está dándonos a entender, vengo a buscar una iglesia sin mancha, poderosa, una iglesia cuyo propósito, vuelvo a repetir, cuyo propósito es glorificar a Dios, manifestar la esencia de Dios, manifestar la gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que estamos viendo? Manifestar la gloria de Dios. Si tú vas a la iglesia, a una iglesia tal como la conocemos, una asamblea de personas en X lugar, y no ves a Cristo reflejado, no ves su naturaleza, sino que ves a uno que critica. ¿Has visto cómo venía la hermana vestida hoy? Entré por la puerta y el pastor no me saludó. ¿No suena? El hermano pasó delante de mí 2 veces y no me dijo nada. ¿Están manifestando a Cristo? No se puede conocer la iglesia verdadera si no has visto a Cristo Jesús.
Puedes haber conocido mucho, leído muchos libros acerca de Cristo, hablado acerca de Cristo y haber hecho muchos estudios bíblicos y escuchado muchos sermones. La semana pasada comenté sobre esto, pero si no has visto a Cristo, no sabes lo que es la iglesia. Y cuando estoy hablando de ver a Cristo, no estoy hablando de una experiencia espiritual una vez por todas, porque el ver a Cristo es continuo. Es algo continuo. Porque cada vez que tú lo veas, vas a ver un aspecto diferente de Cristo. ¿Sí o no? La Biblia misma lo dice. La multiforme sabiduría de Dios. La iglesia no es una cosa, la iglesia es una persona. Y esa persona es Cristo, morando en personas. Lo voy a repetir. La iglesia no es una cosa, no es una organización. La iglesia no es una cosa, la iglesia es una persona. La iglesia es Cristo, habitando en personas, cuerpos humanos. Eso es la iglesia. El propósito de Dios, la culminación, como dice Efesios 1:10, la culminación del plan y propósito de Dios es ver a una iglesia, es ver a la esposa que se vea y se parezca exactamente como Cristo el Señor. ¿Quién ha entendido esa? Una esposa que manifieste la gloria, una esposa que manifieste la gloria de Dios, de su esposo, una esposa que manifieste el amor de su esposo, una esposa que manifieste el poder divino de su esposo. Y eso es el enfoque del cielo. Eso es lo que hay en el corazón de Dios en este tiempo. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de los hijos de Isaacar? La Biblia dice, y en el pueblo de Israel había una familia que se llamaba los hijos de Isaacar, y la unción de Dios estaba sobre ellos para que entendiesen la sabiduría de Dios, para que entendiesen los tiempos y para poder guiar al pueblo en el propósito, en el camino de Dios. Es lo que Dios está haciendo hoy. Eso es el enfoque del cielo. Dios está cogiendo a aquellos que le aman, a ti y a mí, y a aquellos que le buscamos, aquellos que quieren ver la gloria de Dios, aquellos que no se conforman con el mundo como está y con su vida como está. Y Dios le está moldeando, sacudiendo, permitiendo que pasemos por circunstancias adversas, como estudiamos en Hebreos, para que nos convirtamos en un pueblo de fe, en un pueblo de gloria, en un pueblo de poder, en un pueblo de amor, en un pueblo de sabiduría, en un pueblo con una perspectiva divina, para ver las cosas como el cielo las ve, no como el mundo y la gente del mundo que no tiene fe en Dios las ve. Un pueblo que no ande en decepción, un pueblo que no ande en manipulación, un pueblo que no ande en incredulidad. En Efesios podemos leer el libro entero. Y la próxima que lo leas, espero que lo leas esta semana, léelo con lo que hemos visto hoy en mente. Léelo viendo la iglesia. Busca la iglesia. Y verás que todo tiene que ver con eso. Incluso hasta el final. Incluso el capítulo 6. Cuando leemos el capítulo 6 de Efesios, ¿en qué pensamos siempre? Siempre pensamos en nosotros mismos, ¿sí o no? Seamos sinceros. Y ese es el problema de la iglesia, del cristiano de hoy en día. Somos muy egocéntricos. El apóstol Pablo lo entendía bien. Señor, arrebátanos y sálvanos antes que venga el anticristo y nos corte la cabeza a todos. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué escoger, si quedarme con vosotros o irme con el Señor. ¿Cuál era el énfasis de Pablo? Cristo.
¿Cuál es el énfasis de Efesios 6? Por lo demás, hermanos, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados. Fijarse bien, ¿dónde está nuestra lucha? Contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y siempre nos aplicamos eso a nosotros mismos. ¡Oh, pobre de mí! Satanás me está atacando, estoy en la guerra, estoy en la batalla, estoy tal, tengo que ponerme la armadura, tengo que ponerme tal. Pero si empiezas a verlo como el cuerpo desde la perspectiva del cielo, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Principados, potestades. La Biblia dice que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario y puso a todos sus enemigos debajo de sus pies y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, id y haced discípulos, establecer mi reino. Declarar que el reino está aquí entre vosotros. Declarar que Cristo es el Rey. Y la Biblia dice que el cielo lo retiene hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Entonces, ¿qué estamos? Empieza a ver Efesios desde la perspectiva celestial. ¿Es una lucha personal? Sí, puede serlo. Y no digo que no te lo apliques a ti mismo, pero velo desde el punto de vista de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Estamos aquí para glorificar a Dios, los enemigos de Dios. En otras palabras, si Cristo y yo soy el cuerpo de Cristo, Cristo y su esposa son una sola carne. Si la lucha de Cristo Jesús es contra los enemigos que quieren destruir a la humanidad, los principados, potestades, gobernantes, gobernadores del mundo, de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Con quién? ¿O por qué estoy luchando yo? ¿Estoy luchando yo para salvar mi propio pellejo? ¿O estoy luchando yo para glorificar a Dios y establecer su victoria? Por eso tomar la armadura de Dios y estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que estamos viendo hoy. La coraza de justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te unas con Cristo Jesús a luchar contra todo aquello que quiere destruir la humanidad, luchar juntos, Satanás lo primero que va a hacer es acusarte y te va a decir: tú no puedes enfrentarte a mí, tú eres un pecador, tú eres tal, tú no sirves, tú no tienes Dios, Dios no te va a respaldar, tú no tienes poder, tú no tienes autoridad. ¿Qué es la coraza de justicia? Por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario, por su sacrificio, yo fui hecho la justicia de Dios en Cristo. Cristo me ve como que nunca jamás he pecado. Cristo, soy hijo, como dice al principio de Efesios. Soy hijo adoptado de Dios, como vimos la semana pasada. En otras palabras, estoy en una posición de autoridad y de dominio. Todo dominio y autoridad que Dios le dio a su Hijo, la tengo yo, porque soy un cuerpo con Él. Soy la esposa del Cordero. Lucho conjuntamente con Él. Y como dijo Cristo Jesús, Satanás, está escrito, como dijo Cristo Jesús en la palabra a sus discípulos: vámonos de aquí, porque viene el Señor, el Dios de este mundo, y Él nada tiene en mí. No me puede acusar de nada. Nosotros decimos lo mismo. Viene el enemigo y me enfrento al enemigo, y Satanás: tú no tienes nada en mí. No puedes acusarme de nada, porque soy la justicia de Dios en Cristo, y no hay condenación para los que están en Cristo. El yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? Todo lo que Cristo Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Os dais cuenta la relación? No sé si lo estáis viendo. La oración. La espada del Espíritu, a propósito. Aquí Pablo está usando un ejemplo del soldado romano. La espada romana, no sé si la habéis visto en algún documental. No era de esas espadas largas que usaban los tres mosqueteros. Una espada larga que le sacaba los ojos al enemigo de 2 metros.
La espada romana era así. Menos de 1 metro. 600, era cortita. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no tenemos que tener miedo de acercarnos al enemigo, de enfrentarnos al enemigo con la justicia, la salvación y la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. La palabra de Dios. Y vencer porque Cristo ha vencido. Vencer porque el mundo necesita que sus ojos sean abiertos. Vencer porque nuestra familia necesita que la victoria se establezca en sus vidas. Orando en todo tiempo en Él, no en tu fuerza, sino en el Espíritu. Eso es la iglesia. El enfoque, el esfuerzo, el principal esfuerzo del cielo en este momento en el cual estamos viviendo es la preparación de la esposa del Cordero. Porque las bodas del Cordero se están preparando, las mesas están puestas y falta la esposa. La semana pasada usé el ejemplo de Isaac y Rebeca. El padre manda a su mayordomo a busca la esposa para mi hijo, pero no quiero que sea del pueblo en el cual estamos viviendo. En otras palabras, no quiero que sea del mundo. Tiene que ser especial, tiene que ser obediente, tiene que ser... Y cuando la encuentres, adórnala con oro, con perlas, con piedras preciosas. Adórnala con joyas. Empecemos a pedirle a Dios en oración: Padre, enséñame la hermosura y la grandeza de Cristo. Enséñame la hermosura y la grandeza de su esposa.